Historia inspirada en la sabiduría de la Cábala. El campamento iniciático de los cuatro mundos. Al abrir el libro de Bamidbar, lo primero que vemos es un desierto inmenso y un pueblo que cuenta sus pasos como si cada uno fuera una hoja valiosa al viento. Sin embargo, tras el censo de las tribus y la disposición rigurosa de sus banderas, late un mapa sagrado. El Israel itinerante reproduce en su campamento el diseño de los cuatro mundos. Bajo el sol del amanecer, al este, se alzan las tiendas de Judá, Zabulón e Isaacar. Allí ondea la enseña del león, llama que no quema sino que irradia, esplendor sin velos. Ese flanco resuena con el mundo de Atzilut, la emanación pura, donde la luz divina fluye sin obstáculos y el hombre se funde en aureola con su Creador. Es el espacio de la chispa primordial, el aliento primero que anima la existencia y hace palpitar el cosmos. Luego el campamento gira hacia el sur, al fragor del día, donde Rubén, Simeón y Gad yerguen estandartes. El sur guarda el calor de la forja interior, la conciencia que gesta la forma, vería, el dominio de la creación en germen, cuando la sustancia espiritual recibe su primera palabra y define un trono para la divinidad. Aquí el fuego no consume, sino que modela el destino, como un alfarero celeste dando contorno al barro dorado. Al caer la tarde, la mirada del viajero se posa al oeste sobre las tiendas de Efraín, Menaché y Benjamín. Su bandera dibuja alas huidizas, ángeles en formación. Este flanco corresponde a Yetzirá, el mundo de la formación, donde las emociones y los coros celestes cincelan la materia con melodías de viento y fuego. Las pasiones divinas toman vestiduras de ámbar y se mueven en volutas de silencio, arquitectos de los sueños que habitarán nuestra historia. Finalmente, al norte, bajo un cielo que arde en azules profundos, acampan Dan, Aser y Naftalí. Sus guiones aluden al juicio y al pulso de la justicia activa. En Asillá, el mundo de la acción, la luz ya velada se revela en cosas tangibles, la piedra, la semilla, el gesto humano. Aquí camina el hombre de barro, con los pies hundidos en la tierra, y en su aliento resuena la promesa de la redención. En el centro de este cuadrilátero, los levitas y el Mishkan, morada errante donde habita el tabernáculo de vidrio y oro. Es el punto de encuentro, el Tiferet donde las cuatro direcciones convergen y la Shejiná descansa en paz. Como un eje invisible, el santuario articula la danza de los mundos y guía al pueblo en su peregrinaje, como acampan, así viajan, dice la Torá, y en ese viaje recogido en el espacio habita la eternidad. Pero, ¿por qué llamamos a estos ámbitos mundos y no meros peldaños de una escalera cósmica? Porque cada uno es una esfera autónoma, un universo con leyes propias de revelación y ocultación. En Atzilut la luz se expande sin veladuras, en Beriá se condensa en pensamiento divino, en Yetzirá se modula en sentimientos celestiales, en Asillá se ancla en la materia y el acto humano. No es que la divinidad vaya bajando escalones y perdiendo fuerza, sino que en cada reino se adaptan modos específicos de recibirla, como cuatro instrumentos afinados para una misma sinfonía. Cada uno con su tono, su ritmo y su pulso. Al nombrar los mundos, Olamot, enfatizamos su pluralidad simultánea, no se suceden en el tiempo, sino que coexisten como dimensiones superpuestas. Mientras el guerrero de Asillá cava la tierra, la palabra de Beriá retumba en su mente, mientras el cantor de Yetzirá eleva un cántico, la corona de Atzilut brilla más allá del horizonte. La creación no es una cadena lineal, sino un tapiz vivo de capas infinitas, y nosotros, al recorrer la vida, transitamos esos planos en cada respiración. Así, el campamento de Israel en el desierto no es un simple orden militar, es un mapa iniciático. Cada tribu, con su estandarte y su flanco, encarna una vibración del universo.
Cada jornada bajo el cielo estrellado es una travesía por las esferas de la divinidad. Y al detenernos ante el Mishkan, sabemos que el centro de toda la creación late en nosotros y espera ser revelado. Reflexión final. Quizá el verdadero milagro no sea que un pueblo anduviera por 40 años sin templo fijo, sino que aprendiera a llevar consigo el cosmos entero. Cuando comprendemos que cada acto humano refleja una esfera cósmica, la historia deja de ser una sucesión de días y se convierte en un código viviente, un mensaje de luz y sombra, de ocultación y revelación. Aprendamos, entonces, a erigir nuestro propio campamento interior, disponiendo con cuidado nuestras fuerzas hacia el este de la inspiración, el sur de la creación, el oeste de la forma y el norte de la acción. Y al centro, en el santuario de nuestro corazón, permitamos que la presencia divina encuentre un trono estable, para que cada paso de nuestra vida sea un cántico de unión con lo infinito.